Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Entender que no hay que temerle al tema de la tributación. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Buenas tardes, reciban un saludo cordial. A partir de este momento, iniciamos la revisión de las informaciones más destacadas de hoy miércoles 5 de agosto en la edición principal del vocero tributario. Justamente en nuestro ámbito estaremos recordando la importancia de pagar impuestos, así como la imputación realizada al abogado tributarista por el caso de supuesta corrupción en la Gerencia Distrital 1 de la ciudad de La Paz, misma que fue denunciada en su momento por la propia administración tributaria. Daremos amplia cobertura a todo lo relacionado al COVID-19 que se ha manifestado en las últimas horas. Y no puede faltar nuestro homenaje anticipado al 6 de agosto por el 195 aniversario de la independencia de Bolivia. Yesid Miranda y Verónica Tapia les damos la cordial bienvenida. Ahora, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Situación epidemiológica de Bolivia se agrava con otras 92 víctimas fatales del coronavirus en un solo día. Santa Cruz lidera ese registro. El municipio de La Paz suspenderá actividades este viernes e ingresará en cuarentena rígida por 7 días a partir del 16 de agosto. El oxígeno medicinal se agota en La Paz mientras siguen los bloqueos de grupos afines al movimiento al socialismo. Desde Cochabamba te informamos sobre la importancia de pagar impuestos nacionales. Fiscalía imputa a abogado tributarista por caso de supuesta corrupción en oficina del SIN en La Paz. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. El vocero tributario. Bolivia sigue de luto. 92 personas perdieron la vida este martes por el coronavirus, una cifra récord de los reportes diarios desde el inicio de la pandemia en nuestro país, hace casi cerca de 5 meses. El número total de decesos en el departamento de Santa Cruz llegó a 1.215. De las nuevas víctimas fatales, 35 ocurrieron en Santa Cruz, 21 en La Paz, 17 en Cochabamba, 6 en Oruro, 5 en Tarija, 4 en Chuquisaca, 3 en Potosí y 1 en Pando. En total, en Bolivia la cifra de fallecidos por el coronavirus llegó a 3.320. Del total nacional de decesos, 1.215 se registraron en Santa Cruz, 730 en Cochabamba, 334 en La Paz, 298 en Beni, 233 en Oruro, 184 en Chuquisaca, 130 en Pando, 101 en Tarija y 95 en Potosí. Además, el Ministerio de Salud reportó anoche 1.515 nuevos casos de coronavirus. De este número, 463 se encuentran en Santa Cruz, 416 en La Paz, 216 en Cochabamba, 149 en Oruro, 107 en Tarija, 62 en Chuquisaca, 43 en Potosí, 31 en Beni y 28 en Pando. Ya suman 83.361 pacientes. Del total de infectados, 35.759 están en Santa Cruz, 5.669 en Beni, 10.031 en Cochabamba, 18.115 en La Paz, 3.890 en Oruro, 1.670 en Potosí, 1.459 en Pando, 4.507 en Tarija y 2.261 en Chuquisaca. El municipio de La Paz tendrá 4 días de cuarentena entre este 6 y 9 de agosto de 2020. Además, del 16 al 23 de este mes volverá a la cuarentena rígida para que las autoridades locales de salud hagan rastrillaje casa por casa con el objetivo de detectar casos de coronavirus y entregar 100.000 kits de medicamentos.
El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal de La Paz dispuso la suspensión de actividades públicas y privadas para el viernes 7 de agosto, tomando en cuenta que este jueves se cumplirá el feriado nacional por el 6 de agosto y que el sábado y domingo se mantendrá la cuarentena rígida como en los anteriores fines de semana para frenar la expansión del coronavirus. Con ese mismo propósito, entre el 16 y 23 de este mes, el municipio de La Paz cumplirá una cuarentena rígida. El alcalde Luis Revilla detalló que durante esta semana brigadas de salud harán un rastrillaje casa por casa en barrios y villas de la ciudad de La Paz. Informarles que hemos estado trabajando en el operativo del rastrillaje y lamentablemente hemos chocado con la dificultad de la provisión de medicamentos a pesar de los esfuerzos que venimos haciendo durante varias semanas. En todo caso, hemos asegurado ya que para el día 16 de agosto vamos a contar con todo el lote de medicamentos necesarios y por lo tanto la cuarentena que se va a desarrollar en la ciudad de La Paz va a ser a partir del día 16 de agosto hasta el día 23 de agosto por una semana. Necesitamos que la gente se quede en sus casas para que podamos hacer este rastrillaje, podamos identificar a las personas que estén enfermas y podamos eventualmente entregar también medicamentos a las familias que así lo necesitan. De la misma manera, el COE municipal ha determinado que este próximo 6 de agosto, que es feriado, esté acompañado de una paralización de actividades públicas y privadas el día viernes 7, que pueda hacerse un puente largo entre el jueves y el domingo para que también podamos aprovechar estos 4 días y podamos reducir la velocidad de los contagios en la ciudad de La Paz. Pedimos tu comprensión, tu colaboración para estas 2 medidas que vamos a asumir, una esta semana y otra la semana del 16 de agosto, para que podamos enfrentar la pandemia de la mejor manera posible con la participación de la gente y con todo el esfuerzo que estamos haciendo las autoridades. El alcalde Revilla pidió a la población del municipio paceño comprensión por la aplicación de estas medidas sanitarias, que según la autoridad del IL fueron coordinadas con sectores sociales como los choferes sindicalizados. Para el cumplimiento de la cuarentena rígida del 16 al 23 de agosto, las autoridades municipales y vendedores coordinarán el abastecimiento de productos de primera necesidad a través de mercados móviles en villas y barrios de la ciudad. Por su parte, el gobernador del departamento de La Paz, Félix Pazzi, afirmó que solo el municipio de La Paz solicitó la aplicación de la cuarentena rígida y anticipó que la ciudad de El Alto y los otros municipios paceños desarrollarán sus actividades en el marco de la cuarentena dinámica. Sin embargo, en las últimas horas, el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, ha manifestado que está a la espera de la documentación respaldatoria para emitir un comunicado oficial como entidad reguladora del sector respecto a ambas propuestas. La dotación de oxígeno medicinal en los hospitales paceños se acabará en las siguientes horas, mientras grupos afines al movimiento al socialismo mantienen bloqueadas las carreteras por el cambio de fecha de las elecciones generales. Frente a este escenario conflictivo, el gobierno nacional trata de paliar la situación con un puente aéreo para abastecer con ese insumo medicinal a las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba. En una angustiosa declaración a través de Cadena A, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, advirtió que la dotación de tanques de oxígeno medicinal para este municipio solo alcanzará para unas horas más. Lamentó que los grupos afines al movimiento al socialismo continúen con los bloqueos de caminos, al punto de incluso seguir obstaculizando la circulación de los camiones que transportan oxígeno medicinal. Estoy en comunicación permanente con los directores de nuestros hospitales municipales. Tenemos oxígeno para horas. Es muy grave la situación porque muchos de los pacientes que tenemos en nuestros hospitales necesitan oxígeno. Si hasta mañana no se da una solución definitiva, podemos tener una serie de dificultades y sobre todo el fallecimiento de muchos pacientes en los hospitales, porque usted sabe que esta es una enfermedad respiratoria y es una enfermedad donde los pacientes necesitan obligatoriamente oxígeno. He estado yo en comunicación permanente con el ministro López, con otras autoridades, viendo justamente este tema de los tubos que van a llegar de Santa Cruz a La Paz en el curso de las próximas horas, pero ciertamente se trata de una acción criminal e incomprensible. No, yo no entiendo, nadie entiende cómo en una situación de pandemia donde se necesita el tránsito de alimentos, se necesita el tránsito de insumos de salud, de oxígeno,
hayan estos intereses políticos sobrepuestos simplemente por sus intereses particulares y mezquinos. Verdaderamente es una barbaridad. Yo llamo a la reflexión no solamente a los líderes del movimiento al socialismo, sino también al conjunto de la comunidad. En la misma línea, el ministro de Defensa, Fernando López, responsabilizó al MAS por las muertes a causa de la falta de oxígeno en hospitales y clínicas, después de que se reportara el deceso de 4 pacientes con coronavirus en la Caja Nacional de Salud de Oruro, precisamente por la falta de oxígeno. Todos los muertos que hayan aquí en MAS por falta de oxígeno es consecuencia de la maldad y el caos que está generando el MAS en el país. Y no estoy hablando de política, por favor. Estoy hablando de los hechos que ustedes mismos lo están relatando. ¿Cómo puede ser posible que hayan cortado carreteras, dinamitado cerros para que no pasen justamente una carga de oxígeno? ¿A quién creen que le están haciendo daño? A su familia. Entonces, sin embargo, ante esta situación tan terrible, que a nivel mundial debe ser el único país que entre hermanos nos estamos perjudicando para salvar vidas. Yo no he leído ningún titular en el mundo que esté ocurriendo esta situación. En el mundo, que entre hermanos unos quieran salvar vidas y otros quieran dañar y causar muerte. No existe. Y tampoco ya ni siquiera existe explicación. Por lo tanto, lo que nos resta es hacer este tipo de acciones, tratar de ser lo más eficientes posible, pero llevar oxígeno, que la gente está desesperada. El ministro López agregó que si no se da una solución definitiva a este problema, La Paz puede registrar muchos fallecimientos de pacientes en hospitales por falta de oxígeno medicinal, porque el COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Para reducir esa situación de alto riesgo, el gobierno nacional dispuso un puente aéreo para transportar 400 tubos de oxígeno medicinal desde Santa Cruz hacia las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro. La autoridad anticipó que este mecanismo de transporte será permanente mientras continúen los bloqueos de caminos. Pidió a los candidatos masistas, Luis Arce y David Choquehuanca, que intermedien en la solución del conflicto para que no sigan muriendo más bolivianos por la falta de oxígeno medicinal. El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia hizo un llamado urgente a los grupos movilizados en el país a permitir la libre circulación de ayuda humanitaria que requieren los pacientes contagiados con COVID-19. El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia hace un llamado urgente a permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria consistente en insumos médicos, medicamentos y oxígeno que son esenciales para proteger la salud de la población en este momento de crisis sanitaria, escribió esa organización internacional en su cuenta en Twitter. Según Herbol, en las últimas horas, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y representante del Pacto de Unidad, Juan Carlos Guarachi, instruyó a los bloqueadores que dejen pasar los camiones con oxígeno y otros insumos médicos. Pese a ese cambio de posición, la policía boliviana reportó que los camiones con oxígeno se encuentran varados en las carreteras junto a otros vehículos automotores que transportan mercadería y pasajeros. Ahora te presentamos Panorama Económico. La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz advirtió este miércoles sobre un posible desabastecimiento de combustibles por los bloqueos que impiden la circulación de los carros cisternas. De acuerdo con Página 7, en los últimos días, las cisternas no pudieron circular con facilidad por la ciudad de El Alto y también se vieron perjudicados en su trayecto para ingresar a la planta de Sencata. Esperamos que los bloqueadores dejen de atacar tanto a las cisternas como, a los camiones de oxígeno y otros, y dejen pasar estos artículos básicos, ¿no? Nosotros somos el motor que genera movimiento en el país, y si no hay combustible en las ciudades y en el área rural, es bien difícil que lleguen los alimentos y otros artículos de necesidad, ¿no?, del pueblo.
Ayer, varias cisternas de las estaciones de servicio se han visto perjudicadas y no han podido llegar a las estaciones de servicio para descargar el combustible. Muchas han sido apedreadas, han sufrido daños de gran consideración por precautelar la vida y la seguridad de los choferes, y ante la imposibilidad de sortear los bloqueos en el punto de Sencata, nos vemos impedidos de retirar el combustible de la planta, señaló la gerente general de Asosur La Paz, Carla Zuleta Justiniano. La representante de la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos detalló que este martes solo un 20% de las cisternas logró llegar a las estaciones de servicio con el combustible, y agregó que en las próximas horas el problema de desabastecimiento se verá reflejado en las filas en los surtidores. La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos pide a los bloqueadores que permitan la circulación de cisternas con combustibles para que no se afecte el trabajo del personal médico, ambulancias y de las personas que transportan alimentos. Se tiene que priorizar el abastecimiento de combustibles, más en estos momentos de pandemia, de emergencia sanitaria nacional y mundial. Se tiene que dar acceso para que este producto llegue a las estaciones de servicio. Hay estaciones que tienen que proveer el combustible al personal médico, ambulancias y a las personas que abastecen de alimentos a la población, expresó Zuleta. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. El pago de impuestos nacionales es muy importante para todo Estado, porque esos recursos vuelven a los contribuyentes a través de las obras de salud, de educación, de infraestructura vial y de otras actividades públicas desarrolladas por el Gobierno Nacional. Para que la población cumpla con el pago de sus impuestos en los plazos y según dispone la normativa tributaria, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene preparado una amplia gama de material didáctico digital que está a disposición de las personas interesadas en la página web www.impuestos.gov.bo. Carol Mendia nos amplía la información sobre este tema desde la ciudad de Cochabamba. Adelante, Carol. Muchas gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. En estos momentos nos encontramos en ambientes de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Graco Cochabamba, donde justamente vamos a tener mayor información acerca del tema de cultura tributaria, para conocer más acerca de los servicios, a quienes está dirigido y qué servicios presta. Para ello vamos a estar con la servidora pública, Andrea Montaño, quien nos ampliará toda la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Así es, el tema de cultura tributaria coadyuva la formación de los hábitos y prácticas favorables en la sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo cual se traduce en el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y de la población en general, ¿no? Como servicio de impuestos nacionales, nosotros tenemos el servicio de lo que es cultura tributaria, el cual cuenta con herramientas digitales, ¿no?, para poder proyectar esta información, y la misma puede ser accedida a través de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo, en la cual encontramos el icono de cultura tributaria, a la cual accedemos para tener esta información, ¿no? Esta información, una vez que nos encontramos en el menú, está categorizada de acuerdo a rangos de edad, se podría decir. Hay información para los más pequeños de la casa, lo cual contiene información de carácter introductorio y básico, se podría decir, a nivel inicial. Información para adolescentes, información para universitarios, información también para profesionales y para los contribuyentes, ¿no?, lo cual tiene información un poco más consolidada y con conceptos más estructurados respecto a lo que es el tema tributario. Asimismo, pueden seguirnos, ¿no?, y proyectamos esta información a través de lo que son Facebook, Instagram y Twitter, las redes sociales que manejamos, en la cual nos pueden encontrar, como el nombre indica, como cultura tributaria. Asimismo, informarles, ¿no?, que a través de la página el contribuyente y la población en general pueden acceder a información que se publica constantemente, como ser las capacitaciones, la información de tributaria con textos informativos, material didáctico actualizado, incluyendo videos tutoriales. Entonces, en ese sentido, ¿no?, invitar a la población a que puedan ser partícipes de lo que es el fomento a la cultura tributaria y a realizar cualquier consulta o duda que ustedes tengan a través de lo que es el chat en línea,
de la línea telefónica gratuita, la cual es el 810-3444, y poder aproximarse también a lo que son las plataformas de atención al contribuyente. Invitar también a que puedan escuchar lo que es Radio Cultura Tributaria, la cual contiene información constante sobre temas de tributación, ¿no? Perfecto. Entonces, recordar a la población que es muy importante en lo que es cultura tributaria. Van a encontrar información, textos informativos, también los diferentes tutoriales que se encuentra, todo el material de manera dinámica e interactiva, simplemente ingresando no solamente a las redes sociales, sino que también ingresando a la página web de Impuestos Nacionales. Asimismo, también recordar a la población que solo en caso necesario, aproximarse a las oficinas de Impuestos Nacionales, teniendo en cuenta la coyuntura en la que estamos viviendo. Agradeciendo a la Gerencia de Grandes Contribuyentes Graco Cochabamba, retorno a estudios centrales, compañeros. Entonces, en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo, se puede encontrar información en formato digital sobre la cultura tributaria. Muchas gracias, Carol. Hasta un nuevo contacto. Una pausa, enseguida retornamos. El Vocero Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cosío, informó sobre la imputación al abogado tributarista cuyas iniciales son FMFE por los delitos de cohecho activo, asociación delictuosa y ventajas ilegítimas. Además, el ahora imputado habría mantenido reuniones con 2 funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, quienes ya están imputados para negociar la prescripción de deudas tributarias a favor de varios contribuyentes.
Esta persona, que fue aprehendida el lunes, ya fue imputado por el Ministerio Público dentro del caso de una presunta corrupción en impuestos nacionales, declaró el fiscal Cosío según un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado. Los fiscales anticorrupción Germán Rea y Lupe Zavala, que investigan el caso, explicaron que también se presume que el abogado se hacía pasar por asesor jurídico del anterior presidente interino del Servicio de Impuestos Nacionales para ingresar a las oficinas de la Administración Tributaria y supuestamente gestionar la prescripción de deudas tributarias. De acuerdo a los antecedentes, el 25 de mayo de 2020, la Fiscalía de La Paz inició una investigación por denuncia de una servidora pública dependiente de la Gerencia Distrital La Paz 1, quien acusó al gerente distrital, al jefe del Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva y otros funcionarios de la Unidad de Cobranza Coactiva de supuestamente cometer delitos de corrupción. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en Deportes, la boliviana María Cristina Gálvez, que pasa la cuarentena en Montero, se alista nuevamente para salir al exterior y mostrar su talento en el viejo continente, específicamente en Italia, donde su nuevo club la espera para su pronta incorporación. Gálvez se convirtió en la figura del fútbol de salón en los Juegos Olímpicos de la Juventud, realizados en Buenos Aires en 2018, y de ahí saltó primero a un club de España y luego a otro club de Paraguay. En esos lugares confirmó una realidad: el deporte allí es muy profesional, en cambio en Bolivia siempre estamos retrasados, manifestó. La liga italiana es muy fuerte, ¿no? Fue una alegría muy grande porque es un equipo de primera división. Aún todavía no puedo dar los nombres por el motivo de que mis papeles, tengo que hacerlo todos mis papeles, y yo tenía que tener un contrato que para mí iba a ser un ingreso, irme a otro país y me iban a empezar a pagar. Pero con esto, lo de la cuarentena, no se pudo. En aquellos Juegos Multidisciplinarios de 2018, que estaban reservados para menores de 20 años, fue integrante de la selección boliviana, que llegó hasta semifinales, y una de las goleadoras del certamen con 14 tantos. Los dirigentes y los entrenadores extranjeros empezaron a hacer un seguimiento de su juego. Entonces le llegaron ofertas, una de ellas del club de la primera división española, UCAM, del Pozo Murcia, a principios de 2019. Elenco con el que salió campeona en 2 certámenes juveniles. Pero finalmente se decidió por un equipo italiano cuyo nombre aún no mencionó por cuestiones administrativas para tramitar la visa de residencia. Según Tigo Sport, luego disputó la Copa Libertadores de América con la divisa de Cerro Porteño de Paraguay y regresó a la selección nacional para la Copa América también en la nación guaraní. Continuamos. La basquetbolista boliviana Romina Rodríguez fue presentada como la flamante jugadora del CD Samarat, club de primera división de la Liga Española de baloncesto femenino. Será el tercer club de España para la base orureña, de 28 años, quien sigue marcando historia dentro de este deporte. Romina es capitana de la selección boliviana de básquetbol. Su liderazgo, destreza y trabajo la llevaron a cruzar fronteras en este deporte, que muy pocas veces tuvo la presencia de jugadoras bolivianas en el exterior. Según el diario, su salto a Europa la trasladó a España, donde fue parte del Boet Marato de la Liga Femenina en la temporada 2018 y 2019, donde tuvo un desempeño muy interesante. Bueno, yo creo que en estas ligas, todas las jugadoras tienen un papel importante porque muchas jugadoras dan el máximo y juegan poco. A ese nivel es dar el máximo, jugar poco. Entonces, si me toca darle respiros a la jugadora titular, a la base titular, pues lo haré encantadísima y con la intensidad que pueda. Creo que puedo aportar mucho en el tema de ser una jugadora no tan predecible. Yo soy una jugadora muy espontánea, que a veces pues no se puede defender, muchas veces tengo una lectura diferente, no soy una jugadora común en el sentido de las jugadoras europeas aquí son muy tácticas, hacen lo que les piden, pasan la pelota donde tienen que pasar y nada más. A veces yo busco opciones, me equivoco, claro, pero creo que puedo ayudar en ese sentido a volver al equipo un poquito no tan predecible, y también en los tiros de tres. La verdad considero que si me dan un espacio
y una asistencia, pues puedo convertir canastas. El 2019, para la segunda temporada, el club de baloncesto Valls de Barcelona se fijó en ella para reforzar su plantel. Esta vez, el reto fue específico para la boliviana, ya que su equipo disputó partidos de la Liga de Cataluña, donde la ordeña nuevamente volvió a destacarse. El promedio de anotaciones totales del Romina en España creció hasta llegar al 8.2 puntos en 18 minutos de juego por partido. Por el coronavirus, España se vio obligada a terminar la temporada 2019-2020 en todos sus torneos deportivos. Sin embargo, tras la pandemia y la evolución de recuperados en ese país, el deporte español planifica llevar adelante sus certámenes, por lo que los clubes de básquetbol se pusieron manos a la obra para reforzar a sus planteles. Hasta aquí las noticias deportivas en El Vocero Tributario. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Todos estos días hemos compartido con ustedes la historia que antecede al hecho mismo de conquistar la independencia de Bolivia. Hoy culminamos esa parte de la historia con el siguiente relato. Si la idea germinal de Bolivia se encuentra en la voz de jefes guerrilleros como Manuel Asensio Padilla, en el doctor Casimiro Lañeta, se halla una forma de complemento de aquella acción militar, aunque tardía y quizá muy oportuna por su manifestación al final de la contienda bélica de 16 años. Coinciden los historiadores en que Casimiro se mantuvo en el bando realista como secretario de su tío, el brigadier general Pedro Antonio de Olañeta, hasta la llegada al Alto Perú de la noticia de la victoria independentista en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Sin embargo, su situación no fue única. Andrés de Santa Cruz abrazó la causa americana en enero de 1821, después de caer prisionero de las fuerzas del argentino José de San Martín. El coronel Carlos Medinaceli abandonó la causa realista a fines de marzo de 1825 y se enfrentó en Tumuzla al general Olañeta, en la que se considera la última batalla de la independencia americana. El papel del doctor Casimiro Olañeta en los últimos meses del gobierno colonial español es controvertido, pero no cabe duda sobre el peso de su jugada estratégica cuando el 3 de febrero de 1825 llegó a Puno para entrevistarse con el mariscal Antonio José de Sucre, quien ya había redactado un borrador del decreto para el Alto Perú que remitió a Simón Bolívar con el anuncio de que lo promulgaría al llegar a La Paz. Olañeta y el doctor Mariano Calvimontes acompañaron a Sucre en el viaje a La Paz, a donde llegaron el 7 de febrero. 2 días después, Sucre emitió el famoso decreto del 9 de febrero para que las provincias denominadas del Alto Perú quedaran dependientes de la primera autoridad del Ejército Libertador, mientras una asamblea de diputados de los pueblos deliberara la suerte de ellas. El historiador Julio César González destaca en sus investigaciones la diferencia del contenido del proyecto del decreto redactado en Puno con el emitido el 9 de febrero en La Paz, que contiene conceptos como la palabra delibera. El mismo Casimiro defendió en un documento publicado en 1839 el influjo ejercido por él sobre Sucre para que cambiara el espíritu del decreto original. La asamblea deliberante debía reunirse en mayo en Oruro, pero el clima frío forzó un cambio a Chuquisaca, la capital de audiencia de Charcas. Por entonces, la Asamblea Legislativa de Buenos Aires dejó en manos de los diputados del Alto Perú la decisión de elegir el mejor camino para sus respectivas provincias. En 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban en guerra con el Imperio de Brasil. No tenían un gobierno central y Buenos Aires asumía la representación diplomática en asuntos internacionales. Sin duda, la crítica situación política de las provincias rioplatenses preocupó no solo a Sucre, sino también a Bolívar, quienes al final, supuestamente, escucharon el pedido de Casimiro Olañeta, Mariano Calvimontes y Mariano Serrano, entre otros, para crear una nueva república como finalización del proceso de lucha independentista de 16 años. Porque la otra opción era devolver el Alto Perú a la jurisdicción de Buenos Aires, una provincia que estaba además involucrada en una guerra civil intermitente con sus similares de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, San Juan, Santiago de Estero, San Luis y Jujuy.
Finalmente, el Acta de Independencia del Alto Perú fue firmada por 7 representantes de Charcas, 14 de Potosí, 12 de La Paz, 13 de Cochabamba y 2 de Santa Cruz, con fecha del 6 de agosto de 1825. El presidente de la Asamblea, Mariano Serrano, redactó el contenido del Acta de Independencia, que en su parte declarativa dice: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido en el continente de América el ara donde vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. Mediante un decreto, la Asamblea bautizó al nuevo Estado con el nombre de República Bolívar en homenaje al Libertador. Antes de fin de mes se volvió a debatir en la Asamblea el nombre de la República y el diputado potosino Manuel Martín Cruz dijo que al igual que de Rómulo viene Roma y de Bolívar vendrá Bolivia. Nuestro país enfrenta en este momento una de las situaciones más adversas de su historia por la presencia del coronavirus. Sin embargo, el pueblo boliviano tiene la fuerza suficiente para salir adelante, como lo hizo después de la Guerra del Chaco o de la Guerra del Pacífico. Para ello es importante la unidad y la deposición de actitudes sectarias. Este homenaje es también para el personal de salud, policías, militares, personas que trabajan en la cadena productiva, en la red de suministro de alimentos, en el área rural, en la ciudad, para las amas de casa, los servidores públicos y todo el pueblo boliviano. Felicidades Bolivia por tu 195 aniversario. Antes del cierre, queremos hacer extensa la invitación para que puedan visitar la segunda Feria Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, esta vez en homenaje a nuestra patria. El acceso será publicado en nuestra página web www.impuestos.go.bo y en todas nuestras redes sociales, tanto de la Administración Tributaria como de Cultura Tributaria. Tengan ustedes un buen descanso en este feriado por las fiestas patrias. Tengan siempre vigente las recomendaciones para el cuidado contra el coronavirus, el uso del barbijo, lavado de manos y el distanciamiento físico. Gracias por su sintonía. Buenas tardes y que viva Bolivia. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.